Al perfil que muchos han llamado el capo de la corrupción, Félix Alfredo Cristiani Burcar emergió en la política salvadoreña a finales de la década de 1980 como una figura representativa de la élite económica tradicional del país. Y proveniente de una familia de grandes inversiones empresariales y cafetaleras primordialmente, vinculados históricamente a los sectores agroexportadores y financieros. Cristiani encarnó el tránsito directo del poder económico al poder político. Su ascenso se dio en el contexto de la consolidación de Alianza Republicana Nacionalista Arena como instrumento político de los grandes grupos empresariales que veían en él a un civil más como relevo en el poder después de Duarte. Y Cristiani llegó a la presidencia con una misión política clara: reorganizar y redistribuir el control del Estado para recomponer y fortalecer a los grupos de poder económico que habían sido golpeados durante la guerra y la inestabilidad de la década anterior. Su gobierno debía ser el puente entre el conflicto civil y un nuevo orden económico, utilizando la institucionalidad pública para devolver influencia, activos y seguridad jurídica a las élites tradicionales y a los nuevos conglomerados empresariales emergentes. Y por supuesto que lo logró. ¿Cómo va usted a detener a alguien que es tentado con dinero? Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, de quienes se tiene incongruencias en las actas patrimoniales que aparentemente nunca fueron aclaradas. Por ejemplo, en el caso de Cristiani, se le cuestiona que no presentó declaración patrimonial al inicio de su gestión en 1989. Su gobierno fue la preparación del terreno para la consolidación del poder oligárquico en las décadas siguientes, asegurando que este poder económico no solo sobreviviera al conflicto civil, sino que saliera fortalecido. Y una de las primeras y más decisivas acciones del gobierno de Félix Cristiani fue la privatización de la banca. Como todo mundo sabe, es un sector importantísimo del poder económico de cualquier país. Esta reforma, planteada no como una reforma técnica aislada, sino como una operación política destinada a revertir la nacionalización de la banca realizada en los primeros años del conflicto, fueron previamente saneados por el propio Estado, el gobierno de Cristiani. Se absorbieron pérdidas millonarias, se perdonaron deudas incobrables a grandes deudores, grandes empresarios, y se inyectó liquidez con fondos públicos para hacerlos nuevamente rentables. Es decir, la banca fue reparada, estabilizada y valorizada con recursos públicos antes de ser puesto a la venta. Lo peor es que muchos de los que compraron los bancos eran los que debían sumas millonarias a esos mismos bancos. Y no se puede permitir que en el país, en El Salvador, se esté enriqueciendo un gobierno a costa de empobrecer al pueblo salvadoreño. Que el primer presidente nuestro salió con un banco debajo de la mano. ¿Y qué hice? Vayan a leer todas las declaraciones durante los 5 años del presidente Cristiani y durante los posteriores años y su permanencia, defenderlo de acusaciones infames que le habían hecho. Pero una vez en el poder, Cristiani cumplió su misión. Solo después de ese proceso, las instituciones financieras fueron privatizadas a precios de remate, beneficiando de forma directa a un reducido grupo de empresarios y familias vinculadas al poder político. Una parte significativa de los nuevos accionistas y compradores provenían de las filas del Partido Arena y su entorno más cercano, consolidando una fusión casi orgánica entre el partido y el capital financiero. Incluso el mismo Cristiani, usando su grupo familiar, se agenció, como muchos dicen, un banco. Aunque años más tarde vendieron sus acciones, quedándose con muchos millones en ganancias, y todo eso había sido reconstruido con fondos públicos. Esta operación funcionó como una devolución del botín. Lo que había sido público en nombre de la emergencia nacional regresó a manos privadas bajo condiciones excepcionalmente favorables, de un negocio para luego entregarlo limpio, rentable, funcionando a quienes ya tenían la llave del poder. Se daba luz verde a la ley de saneamiento y fortalecimiento de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo. Es decir, el Estado utilizó los recursos públicos para sanear la deuda de algunos empresarios. Se emitieron 2.650 millones de colones, equivalentes a $302.9 millones en concepto de bonos para sanear el sistema financiero.
Más allá de la privatización bancaria, el gobierno de Cristiani dejó cuidadosamente preparado el andamiaje legal, institucional y político que permitiría los saqueos más grandes del Estado a través de las privatizaciones que se hicieron en la siguiente década. A través de sus leyes, reformas estructurales y la definición del rol del Estado, su administración sentó las bases del modelo neoliberal que sería profundizado, perfeccionado por los siguientes gobiernos de Arena. Un saqueo a mansalva de miles de millones de dólares. En ese sentido, Cristiani no fue solo un presidente, sino una pieza fundamental en la apertura del camino que permitió un proceso de concentración de riqueza y poder en manos de los grandes capitales. Por tal motivo, Cristiani es considerado como el padre de la corrupción moderna y una especie de capo político que fue venerado y muy respetado en Arena por haberles abierto el camino. Muchos analistas de la época han dicho que comenzó favoreciendo desde la presidencia sus negocios cafetaleros, incluso presuntamente con donaciones de semillas, fertilizantes, abonos que terminaron en un uso privado y para beneficio personal. Otro hecho por el que se le recuerda a Cristiani fue por poner fin a la guerra civil. Con la firma de los acuerdos de paz en 1992, esto le dio legitimidad al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Así, Cristiani y compañía ponían fin al conflicto civil y necesitaban hacerlo para continuar su proyecto de poder económico y saqueo del Estado. Entonces sumaron al frente, que de igual manera terminó hundido en la corrupción política que tanto criticaban. Cristiani había limpiado la mesa donde se sentarían a devorar el Estado junto con sus aliados empresariales. Y el frente ya no era un problema. Al contrario, terminó siendo un muy valioso aliado para ellos en la fase de su declive político. Cuando el pueblo por fin entendió que décadas de guerra y años de posguerra, nada había cambiado. La desigualdad seguía intacta, la delincuencia peor y el país totalmente en ruinas 30, 40 años después. Mientras Cristiani y Sánchez Serén después parecían casi compadres desde los pedestales del poder y la política. No se sabe si ese era el plan desde el inicio, pero de cualquier manera incrustar a los guerrilleros en la política les resolvió muchos problemas y les dio paso en la década de los 90 a los saqueos más escandalosos del Estado. Años después de la firma de los acuerdos de paz. Estos documentos y el acta original de los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992. Por ese liderazgo y decisiones que fueron las bases de los gobiernos de Arena, Cristiani es considerado por muchos el capo de la corrupción salvadoreña, por construir las reformas que devolvieron el poder político a los grandes empresarios. Y Félix, después de dejar la presidencia, siguió liderando Arena y era un perfil muy poderoso, muy influyente dentro del partido y con diversos cargos de liderazgo partidario, incluyendo la presidencia misma del COENA. Cristiani, incluso al dejar la dirigencia de este partido, logró conservar su poder intacto, real dentro del partido y también a nivel de país. Incluso por encima del COENA, de los diputados, la asamblea, el capo de Arena, aún después de 20 años, era visto como una figura incuestionable dentro de Arena, donde actuaba como poder fáctico. Pero no fue sino hasta el año 2023 cuando tanto Arena como el FMLN habían perdido por completo su poder, que los pasos de la justicia comenzaron a observarse. La Fiscalía reveló que la presidencia de Alfredo Cristiani sacó unos 5.5 millones de la partida secreta, siendo este el creador de ese mecanismo de corrupción, y que él recibió directamente más de 4.2 millones en cheques a su nombre. Nadie le aprobaba ese dinero, él solo lo tomaba con cheques que se firmaba a sí mismo. Y eso sí es ser un capo de la mafia política. Pero Cristiani afirmó públicamente que esos recursos se usaron para la negociación de los acuerdos de paz, aunque no había ni un solo documento que comprobara dicha versión. Y Cristiani creó y estuvo vinculado a al menos 16 empresas en paraísos fiscales después de salir de la presidencia, principalmente en jurisdicciones como Panamá y otros territorios offshore. Diversas investigaciones basadas en los papeles de Pandora expusieron que estas sociedades fueron constituidas a través de despachos especializados en ocultar millones de dólares en cuentas del exterior. Esto le permitió manejar su patrimonio fuera del alcance de la justicia salvadoreña. Resulta obvio pensar que a dichas cuentas ocultas movió mucho dinero sustraído del Estado salvadoreño. No era ningún tonto.
No se sabe cuántos millones sacó, a cuántas cuentas privadas, pero seguramente era una gran fortuna que lo convirtió en un jugoso fondo de retiro. Y décadas después, Cristiani, por primera y última vez, tuvo que comparecer a un interrogatorio en la Asamblea Legislativa, en una comisión especial, que vale aclarar que todo apunta a que esto lo alertó más rápido para que huyera. Durante su comparecencia, negó ante la comisión que él o su administración hubieran actuado ilegalmente. No recibí, tramité más cheques a mi nombre, que estaban a mi nombre, de que no hice nada ilícito, cheques que era dinero hacia mí, sí lo puedo asegurar. Nunca autorizamos ni recibimos nada que fuese ilícito. Todo se hizo conforme a la ley. Me gusta. Y algo todavía más sorprendente fue que en el año 2021 el presidente Bukele aseguró públicamente que Jean Mains, entonces encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, le había solicitado que no impulsaran procesos judiciales en contra de Félix Cristiani. Según Bukele, esta petición se dio en el marco de reuniones privadas y formaba parte de una serie de exigencias atribuidas a la diplomática, entre ellas de no tocar a determinadas figuras políticas investigadas por corrupción estructural y de décadas. A ese nivel estaba el capo Cristiani, de ser incluso respaldado por diplomáticos. El episodio reforzó la percepción de que Cristiani seguía siendo una figura sensible y protegida por ciertos círculos de poder internacional. Luego de su interrogatorio, Cristiani entendió que Arena ya era historia. Salió de El Salvador, huyó, demostrando que a pesar de todo, sus últimos gramos de poder e influencia le alcanzaron para garantizarle una huida. Su salida ocurrió poco antes de que la Fiscalía realizara allanamientos e incautación de bienes vinculados a su patrimonio, mientras las autoridades salvadoreñas anunciaron procesos de investigación patrimonial y medidas civiles sobre sus bienes. El juicio continuó en curso, manteniéndose su caso como uno de los símbolos de la impunidad histórica de las élites políticas y económicas de El Salvador. La Fiscalía en junio de 2023 ejecutó una serie de allanamientos por corrupción y enriquecimiento ilícito. En esos operativos se procedió a la extinción de dominio de alrededor de 156 bienes, entre ellos más de 140 inmuebles asociados a sociedades del grupo familiar. Todo esto con un valor aproximado de $10 millones. Bastante poco para lo que podría haber sido toda la corrupción en la que el expresidente habría participado. El caso quedó como uno de los expedientes más amplios de intervención patrimonial contra un expolítico, concentrando en un solo proceso las investigaciones contra el padre de la corrupción política del país. Que la Fiscalía General de la República inició allanamientos en las propiedades del expresidente salvadoreño por el partido Arena, Alfredo Cristiani, y quien ya fue acusado de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción durante su administración. Félix Alfredo Cristiani vivió bajo un paraguas de impunidad perfecta. Fue intocable hasta el último día que estuvo en suelo salvadoreño. Décadas de poder y respeto institucional, gobernó, influyó, aconsejó y movió los hilos desde las sombras mientras se acumulaban denuncias, archivos incómodos y fortunas opacas, sin que la justicia lograra siquiera rozarlo o acercarse. Aunque le intervinieron los bienes en el país, seguramente sus cuentas en el exterior tienen millones acumulados. Al final, Cristiani no cayó por un juicio ejemplar ni por una sentencia histórica, sino por el desgaste del tiempo y la presión tardía al escrutinio público, confirmando que en El Salvador, Cristiani como capo fue intocable siempre. Pero ese es un breve resumen. Saque su conclusión, déjela en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido y por llegar hasta el final del video. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.